Bueno, muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida en la mañana de hoy a nuestro webinar que hemos denominado El arte de aterrizar, cómo acelerar el éxito ejecutivo desde el día 1. Hoy los estaremos acompañando Marta Lucía Costa, socia de AMROP. Buenos días, Marta Lucía. Hola María Paula y hola a todos. De verdad es un placer poder estar con ustedes en esta mañana un poquito fría, pero bueno, ahí vamos a ir calentando motores. Muchas gracias. Y quien les habla, María Paula Ospina, también socia de la firma. Y bueno, como decía Marta Lucía, para empezar a calentar motores y hablar de un tema que definitivamente hoy cobra una relevancia mayor, considerando que cada vez es más complejo trabajar con el talento y sobre todo a estos niveles ejecutivos, en donde pues definitivamente como organizaciones estamos buscando generar resultados, generar impacto desde el día 1. Y lo que podemos decirles es que básicamente desde AMROP Colombia y Human Capital, pues nos alegra mucho poder compartir con ustedes este tema porque lo hemos vivido de cerca, sabemos lo importante que es. Y cuando definitivamente alguien asume un nuevo rol de liderazgo, muchas veces la expectativa es adaptarse rápido y que comience a operar. Y sí, definitivamente hay mucho de adaptación en una transición, pero hay algo aún más importante. Y es que hay una oportunidad estratégica que muchas veces se pasa por alto. Cuando hablamos de estos primeros 90 días, no son un simple periodo de ajuste. Digamos que deberíamos abordarlo básicamente como una ventana crítica, donde se pueden tomar decisiones que definen no solo el éxito del líder, que por supuesto es importante, sino básicamente el rumbo del equipo e incluso de toda la organización. Hoy, justamente a través del recorrido que vamos a hacer en esta conversación, queremos invitarlos a mirar este momento no como algo operativo, sino como algo estratégico, porque aterrizar bien definitivamente no es solo adaptarse, incluye básicamente activar, influir y construir desde el primer momento. Cuando alguien asume un nuevo rol de liderazgo, muchas veces se asume que tendrá un tiempo para adaptarse, para conocer el terreno, para observar, pero la realidad, y yo creo que todos lo sabemos porque lo vivimos constantemente, es que las organizaciones no funcionan, podríamos decirlo, en cámara lenta. El impacto se espera básicamente desde el primer momento. Y es cuando, digamos que a mí me gusta mucho, aunque no soy experta en fútbol, sí me gusta hacer este símil. Y es como cuando un equipo de fútbol ficha a una estrella, no la contrata para que se acomode lentamente al vestuario o para que se lleve bien con sus compañeros en un periodo de tiempo prudente, lo contrata para que marque goles y desde el primer partido. Lo mismo ocurre definitivamente con un nuevo líder. Hay presión, hay expectativas, hay ojos puestos encima y es un movimiento profundamente estratégico porque lo que se haga o no se haga en esos primeros días definitivamente va a marcar el tono en toda esta primera etapa. Pero entonces, básicamente, ¿por qué hablamos de 90 días y por qué no hablamos de 30 o de 180? Digamos que tanto la experiencia práctica como la investigación y especialmente hoy todo lo que les vamos a compartir gira alrededor y está basado en la metodología del libro Los primeros 90 días de Michael Watkins, que nos muestran que esos primeros 3 meses de un líder en un nuevo rol tienden a definir su trayectoria. Son suficientes para empezar a entender el contexto, para tomar decisiones iniciales, construir credibilidad, activar relaciones clave, pero definitivamente no son tan largos como para el equipo o la organización siga esperando a que el líder de alguna manera inicie. De hecho, muchos estudios muestran que el juicio sobre un nuevo líder se empieza a formar justamente en esas primeras semanas y que ese juicio puede además ser muy difícil de revertir después. Cualquier cosa que se haga y se genere una buena o mala impresión, las cosas va a ser difícil de cambiar más adelante. Es decir, lo que se hace o se deja de hacer en esos 90 días iniciales marca una huella. Pero bueno, seguro algunos también se estarán preguntando, y aquí viene el dato del día, ¿por qué en el mundo organizacional hablamos de 90 días, pero en el ámbito del gobierno, por ejemplo, se habla de 100 días? Y es básicamente por una razón histórica y simbólica. Esa idea viene del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien en 1933, durante la Gran Depresión, impulsó una serie de reformas profundas en sus primeros 100 días de mandato. Ese periodo pues fue tan transformador y decisivo que desde entonces se convirtió en una especie de referencia global para evaluar el arranque de cualquier líder político.
¿Y qué implica esto? Digamos que incluso a nivel de gobierno, con todas sus complejidades y seguramente diferencias frente al mundo organizacional, se reconoce que definitivamente los primeros meses importan y son el momento para marcar el tono, para definir prioridades y construir legitimidad y mostrar sobre todo dirección. En el mundo organizacional esa lógica también, por supuesto, aplica y por eso es que podríamos decir que hablamos de 90 días más por un tema práctico, 3 meses calendario, el principio es el mismo y es que los inicios comunican, las primeras decisiones cuentan y definitivamente el liderazgo se empieza a construir desde el día 1. Pero también es importante empezar a entender esto, por qué es importante trabajarlo y qué está en juego. Cuando no se trabaja este aterrizaje de manera consciente, los riesgos definitivamente van a aumentar. El nuevo líder puede perder tiempo, puede desconectarse del equipo, tomar probablemente decisiones mal informadas o incluso quemarse antes de arrancar. Pero cuando sí se acompaña, el impacto se multiplica y lo vemos básicamente para 3 niveles. Hablemos primero del ejecutivo. Esto obviamente le permite tener claridad, le permite construir credibilidad de una manera mucho más acelerada, evitar errores innecesarios y empezar a liderar desde la confianza en lugar del afán. Se reduce el estrés de tengo que mostrar todo ya y por supuesto que se gana enfoque. Para el equipo, digamos que es una transición de liderazgo, puede ser uno de los momentos más sensibles y desafiantes. Fíjense que aquí no estamos contemplando solamente un concepto técnico, sino también un concepto emocional. No solo se trata de reorganizar tareas o probablemente de redefinir prioridades, se mueve algo mucho más profundo, las emociones, las lealtades, las expectativas e incluso los temores. Piensen en todo lo que puede estar pasando en ese equipo. Hay personas que seguramente estaban muy alineadas con el líder anterior, otras que esperaban una oportunidad que de pronto no llegó, algunas que pueden incluso estar a la defensiva preguntándose qué trae esta persona, qué va a cambiar. En ese contexto del aprendizaje o el aterrizaje de ese nuevo líder no es solo técnico, es también emocional. Y la manera en que llegue, cómo escuche, cómo se relacione o cómo dé señales, puede ser determinante para que el equipo entre en modo confianza o probablemente en modo resistencia. Y por eso decimos que liderar desde el primer día no es solo tomar decisiones, sino también, obviamente, saber leer ese clima organizacional y generar seguridad en medio de un proceso de cambio tan trascendental. Y finalmente, para la organización, esto evita que, por supuesto, perdamos tiempo y talento valioso, protege la inversión que se hizo al elegir a esa persona que, por supuesto, es representativa e importante, y fortalece la cultura porque demuestra que obviamente se están tomando en serio los procesos de liderazgo. Entonces, definitivamente con este primer contexto, sí debemos afirmar que es un momento delicado, pero también es una inmensa oportunidad. Porque si se diseña bien, ese aterrizaje puede ser el punto de partida para un liderazgo mucho más potente y sostenible. Así que hoy vamos a conversar justamente sobre eso. Primero, cómo reconocer los distintos escenarios de transición que puede vivir un líder, que es lo que nos va a compartir ahora Marta Lucía, porque no es lo mismo actuar en uno que en otro. Y luego, cómo a partir de acciones que definitivamente van a marcar la diferencia en esos 90 días, podemos obtener mejores resultados. Así que, Marta Lucía, te doy la palabra. Muchísimas gracias, María Paula. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Y efectivamente, este momento de las transiciones ejecutivas, digamos, más allá de un cambio de rol, sí constituye un momento que va a definir el futuro, no solamente del líder, sino también de la organización. Y entonces acá vamos a ver que las transiciones hacia esos nuevos roles, digamos, son momentos tan clave que cuando un líder asume un nuevo rol, pues no se trata solamente de esa modificación en el organigrama ya en la organización, sino que se trata de una oportunidad única, como lo mencionaba María Paula, para empezar a redefinir quién es como líder y cuál será realmente su impacto en la organización. Entonces, estos son momentos que incluso pueden, por llamarlo así, catapultar una carrera o marcar realmente un retroceso si no se gestiona bien. Entonces, para la organización o para la empresa también es un punto de inflexión, porque a partir de ese momento, ese nuevo liderazgo que está llegando a la organización, pues también puede o renovar la cultura,
acelerar los resultados, o si no se está bien preparado, pues generar una serie de impactos negativos, de inestabilidad. Entonces es así como lo mencionábamos al inicio, estas transiciones van a ser súper puntos de partida, si lo podemos llamar así, y no son simplemente, digamos, como movimientos laterales. Otro elemento importante es que, aunque las transiciones ejecutivas son uno de los momentos más decisivos, como lo seguimos ratificando para el futuro del líder y de la organización, muchas veces no se les da el tratamiento que requieren. Subestimamos un poco este momento organizacional, subestimamos cuáles son los riesgos, cuáles pueden ser las oportunidades, y se pueden afrontar de una manera clara, o si no hay una estrategia específica, pues va a dar lugar a que el proceso pues no tenga, digamos, el mismo impacto. Muchas transiciones hoy por hoy se convierten en una carrera reactiva para adaptarse. Entonces, entro a la organización, tengo seguramente un proceso onboarding específico, pero no entro realmente en ese modo de reflexión, de análisis, de enfoque que va realmente a generar un impacto positivo en la organización. Entonces, esta falta de estructura nos puede costar mucho tiempo, nos puede costar mucha energía y sobre todo la credibilidad, ¿no? En el momento más vulnerable que está la organización, cuando está seguramente entrando este talento clave. Y otro elemento importante es que esas brechas, cuando una transición está siendo bien gestionada, no solamente pues obviamente ayuda a adaptarse a ese talento clave, sino que además permite cerrar esas brechas entre lo que se exige en el nuevo rol y lo que pues realmente el líder está realmente preparado. Entonces, conocer la cultura, la persona entra con una cantidad de expectativas, de entendimiento cultural, seguramente inicial, pero si no identificamos a tiempo la importancia de este proceso, pues esto realmente nos puede afectar la credibilidad, puede ralentizar decisiones, incluso puede generar fricción en los momentos más críticos con los equipos. Entonces yo creo que creemos que contar con un marco de acción claro y que se tome esto realmente como un elemento estratégico, pues va a permitir aprovechar el tiempo y esos primeros meses que son pues obviamente clave para construir esas legitimidad, confianza, generar solamente resultados tempranos. Entonces hay un punto de inflexión importante, y realmente el impulso inicial no es producto del azar. Esto debe diseñarse pues obviamente con un enfoque y con una intención súper clara de generar un impacto importante en la organización. Bien, entonces aquí lo que vamos a entrar a profundizar es realmente cómo debe ser ese aterrizaje. Por eso decía el arte de aterrizar. ¿Y por qué es importante no solamente entender el rol, sino también el terreno o el contexto donde yo, como persona que estoy ingresando a una organización, pues tengo que conocer? Entonces, asumir ese nuevo rol de liderazgo, ¿no? que voy a tener que hacer, es como entrar a una dimensión desconocida, a ese terreno desconocido, a una organización nueva con sus elementos culturales específicos, y realmente entremos a pensar que es la transición de esa promoción. Digamos, no se trata simplemente de si el líder es promovido internamente o si alguien llega por primera vez a la organización. Yo creo que cada transición representa una oportunidad de transformar los procesos, también representa per se una transformación profunda. Entonces, no se trata solo del cambio de título, del cambio de la posición, sino de un cambio de expectativas, de un cambio de entorno y sobre todo de la manera en que se espera que esa persona, pues obviamente vaya a ejercer un liderazgo transformacional. Cuando hablamos del arte de aterrizar, nos referimos a que liderar no es simplemente llegar y llegar bien. Hay que tener, como lo mencionábamos, claridad, tener, los temas de conocimiento en la propia cultura de la organización. Y porque esta transición, digamos, no depende de quién es el líder, sino también de dónde y de ese contexto. Entonces, cabría que hiciéramos una reflexión y pudiéramos hacernos unas preguntas iniciales para entender todo este marco del modelo STAR, si es
la persona o el líder está ingresando a una unidad de negocio que necesita crecer rápidamente, a una organización que tiene unos objetivos puntuales de crecimiento, o es una organización, o es un área, una unidad, en donde él está entrando una unidad, hablemos de unidad de negocio, está en crisis, o es una que ya, digamos, ha mostrado resultados, que es exitosa, pero que necesita mantener esos resultados y necesita ser sostenible en el tiempo, y de pronto, en algunos puntos clave, redireccionar el rumbo, digamos, de la estrategia. Entonces, comprender el tipo de contexto organizacional es fundamental para ajustar ese enfoque de liderazgo y definir esas prioridades y construir, obviamente, esa credibilidad desde el primer día. Y aquí es donde entra este modelo STARS. Aquí pues está traducido al español. Ahorita más adelante María Paula nos va a entrar un poco más en la metodología, pero digamos, este modelo como tal identifica 5 contextos típicos de aterrizaje para los líderes. Entonces tendríamos el primero, que es el contexto inicio, en donde el negocio, llamémoslo la unidad o el proyecto, apenas está comenzando, es incipiente. No hay una estructura definida, no hay una cultura establecida y digamos que todo está por construirse. Entonces, este contexto es realmente un contexto que puede ser retante porque todo está por hacerse, ¿no? La visión, los procesos, el equipo. En un segundo lugar, tendríamos entonces el contexto de recuperación. Y es aquí cuando el área o la unidad de negocio puede estar en un tema de crisis, ¿no? Los resultados, pues, no han sido los esperados, hay urgencia en todos los temas que debemos desarrollar, existe un poco de desmotivación. Entonces, claro, cuando la persona ingresa, pues muy seguramente su foco va a estar centrado en frenar este tipo de situaciones, en tomar decisiones difíciles, en frenar seguramente el deterioro de algunos de esos procesos y sobre todo, y lo hemos hablado en foros anteriores, recuperar la confianza que es fundamental. En tercer lugar, tendríamos ese contexto de crecimiento en donde hay todas las oportunidades, pero también hay un riesgo. Y hay que tener en cuenta este entorno, especialmente porque cuando hay negocios que crecen muy rápidamente o áreas, pues ahí hay un desafío importante y es el de poder escalar con orden, de no perder el foco de las cosas y ir incluso con temas de calidad, ¿no? A veces por querer hacer las cosas muy rápidamente, pues podemos pecar ahí en el camino. El contexto de realineamiento, y esto se refiere básicamente a que muy probablemente en esa lectura organizacional, en la superficie todo parece bien, ¿sí? Pero hay señales de desgaste, hay desalineación, hay cierto estancamiento. Entonces, el líder que ingresa a la organización debe redirigir, por decirlo así, la energía y renovar pues todo este tema en la dirección. Y por último, pues tendríamos el contexto éxito, llamémoslo el éxito sostenible, ¿no? En donde esa unidad de negocio pues ya tiene muy buenos resultados, pero el reto es mantener ese desempeño. Incluso impulsar la innovación y a veces pues evitar ciertas situaciones que vamos súper bien, entonces vamos a relajarnos y pues evitar estas complacencias pues hace parte de ese reto para los líderes. Entonces realmente para ese contexto organizacional pues digamos que no es el único factor clave porque además hay también que buscar esa correlación con las transiciones. Y cada transición también implica retos personales. Cada transición implica también retos emocionales y relacionales, ¿no? Y por eso, pues no basta con saber en qué tipo de terreno se está aterrizando, sino también es esencial entender que el tipo de transición que se está viviendo, pues va a marcar realmente las bases para poder reconocer ese desafío, para poder asumir el reto que lleva obviamente esa transición y anticipar pues los errores más comunes que podemos seguramente cometer y obviamente alinearnos en un proceso mucho más efectivo de onboarding. Bueno, aquí es muy importante, entonces vamos a entrar a mirar los tipos de transición. Hay unas tipología para estas transiciones. Son distintos caminos, por eso lo hemos puesto como distintos caminos, distintos retos, porque cada transición también va a exigir un tipo diferente de liderazgo.
No todas las transiciones son iguales. Algunas implican liderar antiguos colegas, ¿no? Los famosos peers, los pares. Otras, pues, llegar a una empresa completamente nueva, a una unidad de negocio totalmente nueva, o incluso tomar, digamos, el mando en medio de una crisis. Y cada una de estas situaciones, pues, va a representar no solo un cambio de rol, sino un cambio profundo en las habilidades, en las actitudes, en las decisiones que se esperan del líder. Por eso, entender el tipo de transición que el líder está viviendo no es un detalle, no es cosa de poca monta, es realmente la base para definir su enfoque. Entonces, veamos cuáles son esas 8 transiciones o esos tipos de transición ejecutiva, en donde son 8 caminos distintos, con retos únicos y con la oportunidad de crecer, y lo vamos a ver desde una perspectiva de qué es lo que espera el entorno, ¿sí? Como lo vemos acá en este slide, y sobre todo, qué errores estamos cometiendo a veces, y sobre todo cuáles son los elementos claves. Entonces, aquí va a ser importantísimo, ¿no? La primera es la promoción interna, la que conocemos, con la que estamos más familiarizados seguramente, y la hemos llamado también soltar para crecer, porque es pasar de hacer las cosas que veníamos haciendo en una posición específica, y cuando ascendemos, pues hay que pasar de hacer a liderar. Y el mayor reto aquí no es técnico, es un reto mental, es dejar como atrás esa zona de confort operativa y empezar a liderar con una visión diferente, delegar con intención, no por simplemente facilitarnos la vida, y construir resultados a través de los otros. Y sin duda, eso no es otra cosa que un cambio de liga, es como estamos acá, pero nos cambiamos para ese equipo, cambiamos de liga, muy parecido, me acabo de también hacer esa imagen mental del fútbol, ¿no? Ya estoy en otra posición donde voy a jugar seguramente no en la banca, sino voy a estar en una posición más alta. Pues ya no se trata solamente de ejecutar bien, ahora se trata de pensar más estratégicamente, de delegar con confianza. Y el entorno, ¿qué está esperando? El entorno espera que ese líder, es decir, el entorno empresarial, el equipo está esperando que ese líder no se quede atado al operativo. Espera que desarrolle una visión más amplia, una mayor capacidad de decisión, y una orientación realmente al desarrollo de su equipo y al desarrollo de los otros. ¿Y cuál es el error más común acá? Es seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entro yo, me hacen una promoción y sigo haciendo lo mismo, pero con un poquito de más autoridad, ¿no? Pero no cambio mi mentalidad. Entonces, esto es muy importante, cambiar la mentalidad. Y lo clave es entender que ascender implica realmente esto que hemos puesto ahí nosotros, soltar lo que veníamos haciendo y crecer. Pero para eso también hay que hacernos unas preguntas, y en ese contexto de las preguntas es importante, es importante como reflexionar y decir qué responsabilidades debo soltar para crecer en este nuevo rol, qué significa liderar desde lo estratégico y no desde lo operativo, cómo voy a construir autoridad sin depender de lo que ya había hecho antes, y entonces cómo lo voy a hacer, ¿no? El segundo elemento es liderar antiguos colegas. Entonces aquí va a ser súper clave, obviamente cambian los roles, pero no cambia la historia compartida con nuestros pares. Y el reto aquí está en establecer una nueva dinámica con respeto y equilibrio, sin caer en favoritismos, tampoco caer en ese distanciamiento frío, ¿no? ¿Y el entorno qué espera? Pues espera más equilibrio entre esa cercanía y la autoridad, mayor claridad para tomar decisiones y madurez, para también manejar las dinámicas sin esas preferencias. Y los errores típicos, evitar decisiones difíciles por miedo a incomodar. Claro, yo ya estoy en una posición un poco diferente, pero ya mis pares que me ven de pronto en otra posición, pues ya no puedo seguramente hablarles porque éramos muy amigos y no los quiero incomodar. Entonces, aquí hay que empezar a tener unos comportamientos, unas habilidades diferentes para imponer ciertas distancias que a veces se imponen de manera errada, y que en vez de eso, pues la clave está en establecer una relación nueva, basada en respeto, pero no en jerarquía. Aquí la reflexión es qué tipo de relación necesito ahora con quienes eran mis pares. Tengo que analizar eso. ¿Cómo voy a equilibrar la cercanía que tengo con la autoridad sin romper esos vínculos? Y sobre todo, pues, ¿qué decisiones difíciles debo estar dispuesto o estar dispuesta a tomar desde el inicio, que obviamente también en una comunicación clara y asertiva, pues puedan entender esos pares como tal?
La tercera transición habla de la diplomacia corporativa, es liderar entre líneas. Y a veces el mayor desafío no está en el equipo directo, sino en el entorno organizacional. Aquí el liderazgo se mide en influencia, en la manera como negociamos, en la capacidad de conectar sin tener control directo. ¿Y qué espera el entorno? Que el líder construya influencia real, que sepa leer el mapa político de la organización y que actúe en congruencia con eso y además también con inteligencia relacional. Ahorita está muy de moda el tema de la inteligencia emocional, pero yo más allá del manejo adecuado de las emociones, y eso es una opinión muy a título personal, pienso que esa inteligencia relacional, digamos que está un poco más allá de lo emocional porque permite, obviamente, generar esos mecanismos para relacionarte con los otros de manera, digamos, más cercana, ¿no? Con empatía, con simpatía, etc. Entonces, el error más común acá, ese error es ignorar las dinámicas informales de poder, ¿no? O cerrarse uno en silos. Estoy acá y no me muevo. Entonces, la clave está en fortalecer y desarrollar el pensamiento, un pensamiento diferente, un pensamiento mucho más sistémico y sobre todo mucha escucha, ¿no? Estratégica para liderar en este contexto, perdón. Entonces, valdría la pena reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? Hacernos unas preguntas internas y decir, ok, ¿dónde están los centros reales de poder e influencia en esta organización? ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Qué alianzas? Porque esto es un tema de negociación. ¿Debo construir para liderar sin depender de esa jerarquía? ¿O estoy escuchando lo suficiente antes de actuar? Esto es súper importante. La cuarta transición habla de ese nuevo ingreso a la organización. Esta es la que generalmente es como más común, ¿no? Y es como aterrizar sin receta previa. O sea, yo llego y tengo que asumir ya un reto y cada cultura es un idioma distinto. Llegar bien a la organización es ponerse en un modo de observación constante, preguntar, aprender, adaptarse antes de actuar, ¿no? Digamos que la legitimidad no viene del cargo, viene del vínculo que se construye desde el día número 1, ¿no? Hasta el día 90, que es lo que nos contaba María Paula. Y el entorno espera que observes, que preguntes, que te conectes y no llegues con la receta perfecta debajo del brazo, ¿no? Porque aquí traigo, eso lo venía yo haciendo así y seguramente lo voy a hacer en esta organización como lo sé, mucho más enfocado hacia lo técnico y no hacia el adaptarme a la cultura. Y el mayor error precisamente es eso, es actuar demasiado pronto, tener, digamos, seguramente preconcepciones sin comprender el contexto, ¿no? Aquí lo clave será, pues, obviamente, aterrizar con un valor maravilloso que es la humildad, ¿no? Para aprender antes de actuar y, obviamente, construir esa legitimidad, pues, obviamente, desde estar escuchando y no tomar las cosas de manera acelerada. En el número 5 tenemos el traslado internacional. Aquí en el traslado internacional estamos como vamos a liderar en otro código. O sea, esto es otra cosa. No solamente la cultura de la organización, sino que también hay un cambio de rol tan grande que implica adaptarme y el desafío no solamente a una empresa, sino a un país, a una cultura adicional, a tener el contexto familiar presente todo el tiempo. Y no solo ese líder debe adaptarse a una nueva organización, sino también a ese nuevo contexto, digamos, de país, sobre todo en estos temas de expatriados. Y el entorno está esperando que la persona obviamente lidere con sensibilidad, que no asuma que lo que funciona en un lugar funcionará igual en otro. Y uno de los errores más comunes es imponer sin adaptarse, ¿no? Es malinterpretar esas señales culturales o encerrarte uno. Se puede encerrar uno en una especie de burbuja de expatriado. Entonces, la clave será, obviamente, en ser curioso, respetuoso, súper flexible, pero el liderazgo global o regional se gana con presencia local. Un elemento súper importante es contar con el entorno familiar, ya que, como lo decíamos, ese es un tema supremamente importante. El sexto de la unidad en crisis, es decir... Ay, Dios. Me salí. ¿Salí? Bueno, disculpen ustedes, creo que aquí hubo un corte en la conexión. ¿En qué parte me quedé? No. En la 6, ok. Estábamos en la 6. Entonces, bueno, otra transición importante, bueno, habíamos hablado antes de no quedar solo en la burbuja de expatriado. En la unidad de
cuando la unidad está en crisis. Lo hemos puesto como tenemos que decidir en medio del fuego. Es un poco, bueno, muy acorde con toda la visual de todo esto de los cohetes, en fin, pero sí es decidir en medio del fuego. Estamos en una urgencia, en una presión, en una desconfianza. Aquí no hay tiempo que perder, pero tampoco hay espacio para improvisar. Y el arte está en actuar con firmeza, pero también con empatía y una claridad estratégica fundamental. El entorno que espera que se tomen decisiones difíciles, que exista una comunicación clara y que exista equilibrio para estabilizar lo urgente sin perder de vista lo estratégico. El error más frecuente es actuar sin escuchar, imponer sin convencer o entrar con una actitud de salvador o de salvadora. Entonces aquí el arte estará en combinar esa firmeza con empatía, en reconstruir esa confianza mientras se mueven las piezas. Preguntas claves que podríamos hacernos, ¿no? ¿Qué decisiones urgentes debo tomar sin comprometer el largo plazo? ¿Cómo voy a reconstruir la confianza del equipo mientras muevo las estrategias, las piezas? ¿O estoy liderando desde la empatía o desde el impulso de salvar? Entonces aquí es muy importante. La séptima transición habla del realineamiento estratégico y lo hemos puesto como cambiar pero sin romper. Y a veces no hay la crisis visible, como en el anterior caso, pero hay señales de desgaste, hay señales de estancamiento, como de la punta del iceberg, que ahí debajo hay algo ahí. Y aquí liderar es un reto importante porque ese realineamiento implica mover a una organización que cree que está bien, aunque se sepa que no va en la dirección correcta. Entonces aquí tiene una responsabilidad del líder grandísima y también, pues obviamente, desarrollar en cada una de las posiciones unas habilidades específicas porque el entorno está esperando que construya una narrativa de cambio. Así no lo veamos inicialmente, el líder debe construir esa narrativa de cambio. Tiene que dejar, digamos, que se cree un sentido de urgencia, pero sin ese temor o sin miedo, ¿no? Y el riesgo más común es hacer ajustes por encimita, ¿no? Lo que llamamos nosotros los ajustes cosméticos o forzar el cambio, pues obviamente sin preparar el terreno. Entonces, preguntarnos qué voy a hacer o cómo voy a crear una narrativa convincente de cambio cuando todo parece estar bien, qué hábitos o creencias debe desafiar una organización para moverla, o cómo saber si estoy haciendo realmente ajustes profundos y no solamente, digamos, cosas que no me van a generar un impacto a largo plazo. Y finalmente estaría el portafolio de negocios, esa transición que habla de dirigir sin tocar cada botón. Y aquí básicamente ya no se trata de liderar una unidad, sino todo un sistema. La complejidad en esta transición está en saber cuánto vamos a intervenir, cómo vamos a equilibrar las prioridades diversas, las diferentes cosas y cómo vamos a construir esa armonía sin perder el control. Y aquí el error más común es focalizarse en lo conocido y obviamente descuidar lo diverso o aplicar solamente un modelo para todo. ¿Qué debo preguntarme o qué debemos preguntar en esto para finalizar con esta parte de la presentación? Es dónde debo intervenir directamente y dónde debo confiar y delegar. ¿Estoy mirando el todo o estoy dejándome absorber por una sola unidad? ¿Qué necesito para pensar como un arquitecto organizacional y no como un operador como tal? Listo. Le cedo la palabra a María Paula. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Marta Lucía, y efectivamente después de haber entendido claramente cuáles son esos escenarios en los que un líder se puede mover, ahora sí vamos a entrar en el cómo. Es decir, una vez hemos identificado el tipo de transición que estamos enfrentando, el siguiente paso definitivamente es tomar acción de forma estratégica. Y el primer gran componente de ese proceso es justamente acelerar el aprendizaje. Este punto puede parecer obvio, pero es un lugar donde muchos se equivocan porque enfrentamos una gran presión, una presión muy fuerte por demostrar resultados rápido y eso lleva muchas veces a actuar antes de entender, a tomar decisiones sin haber leído todavía el terreno. Y por eso es que Watkins aquí dice que básicamente el aprendizaje sí debe ser rápido, pero no superficial. No se trata solo de entender la operación, los indicadores, los procesos técnicos. Definitivamente también hay que aprender a leer el sistema informal, las dinámicas de poder, las alianzas, los símbolos culturales, los ritos que no están escritos. Todo eso no va a aparecer en un reporte y probablemente va a ser mucho más difícil sacar esa información en la interacción del día a día.
pero definitivamente es lo que condiciona el éxito real en cualquier decisión. Y en esta etapa el nuevo líder debe asumir un rol de observador activo y eso implica básicamente 3 elementos clave. Lo primero es leer mucho más allá de los informes, entender los números, sí, muy importante, pero también cómo se tomaron las decisiones que lo generaron. Escuchar más que hablar, crear espacios donde otros puedan contar lo que realmente pasa sin filtro y para eso obviamente tenemos que habilitar espacios de confianza. Y por supuesto, aunque suena raro hacer preguntas inteligentes, de esas que te ayudan a revelar lo que no necesariamente está documentado. Aquí ustedes les compartimos algunos ejemplos donde pueden empezar a tener esas pistas de lo que es el tejido real de una organización y permiten tomar decisiones, obviamente, con mucho más contexto. El segundo punto tiene que ver, y digamos que podríamos decir que es un paso clave en una transición, es diagnosticar el tipo de situación en la que estás entrando y lo veíamos anteriormente, nos explicaba Marta Lucía que no solo el tipo de transición, sino esa transición en qué contexto organizacional se está dando y es el modelo STARS por sus siglas en inglés. Anteriormente las vimos en español, aquí las estamos viendo en inglés. ¿Y por qué es tan importante básicamente este diagnóstico? Porque probablemente uno de los errores más frecuentes es entrar con un modelo de liderazgo único y aplicar ese mismo enfoque en cualquier contexto. Eso es lo que más comúnmente encontramos en esos procesos de transición de un líder bajo los escenarios que mencionamos anteriormente. No es lo mismo definitivamente asumir un rol en una situación de crisis que entrar a liderar algo que ya está funcionando muy bien. Y por eso identificamos esos 5 tipos de entorno. Lo decíamos antes, entonces simplemente para recordar, en una startup estás creando algo desde cero, no hay historia, pero tampoco hay estructuras ni procesos, pero definitivamente hay mucha energía y también probablemente vamos a encontrar algo de caos. Turnaround, la casa está en llamas, las cosas funcionan bien y se espera que tome decisiones rápidas y firmes bajo ese contexto. Acquisition o adquisiciones o fusiones, estás en un proceso de integración y aquí lo importante a tener en cuenta es que no solo estás liderando un equipo, sino que estás liderando el cruce de varias culturas y eso tiene su propio ritmo y sus propias complicaciones. Realignment, todo parece estar bien, pero tú sabes que algo no está funcionando y de alguna manera si la organización te trajo es porque definitivamente es necesario un cambio de liderazgo. Es sutil, pero definitivamente requiere de valentía para señalar lo que nadie probablemente ha dicho hasta el momento. Y Sustaining Success, tu reto es sostener lo que ya funciona sin estancarte. Hay una herencia positiva y a veces ese es uno de los temas más complejos de manejar, pero también está el riesgo de acomodarse y de pronto no generar el cambio que se está esperando en la organización. Entonces, entender qué tipo de situación te va a ayudar a regular mucho mejor ese ritmo, tu nivel de intervención e incluso el lenguaje que usas. Y esto lo veremos de pronto de una manera más clara y más adelante con unos ejemplos en donde vamos a mezclar justamente el tipo de escenario con este modelo de diagnóstico. El tercer punto, básicamente es fundamental, todos son fundamentales, pero esto digamos que básicamente para una transición efectiva consiste en lograr alinear las expectativas con los stakeholders clave. Y en este punto, aunque también a veces son situaciones que pueden parecer obvias, pero en la mayoría de los casos nos las saltamos, porque obviamente en el interés de generar impacto, de generar cambios, podemos dejar pasar esas cosas que efectivamente parecen obvias. Pero este es uno de los puntos probablemente más subestimados y de los que deberíamos decir más peligrosos si no se gestiona bien. ¿Por qué? Porque básicamente, efectivamente, es uno de los errores más frecuentes en los primeros 90 días y es básicamente asumir que todos están esperando lo mismo. El jefe, el equipo, los pares o incluso la junta directiva. Pero lo cierto es que cada uno tiene una mirada completamente distinta desde su rol, relacionada justamente con las expectativas de éxito y con el ritmo de la ejecución. Y si eso definitivamente no lo conversamos explícitamente, se generan fricciones innecesarias que pueden empezar a generar barreras desde un comienzo. Por eso, una de las acciones más inteligentes que un líder puede hacer al llegar
es tener esas conversaciones tempranas, abiertas y estratégicas con sus principales stakeholders. Entonces, tenemos que partir primero de identificar quiénes son esos stakeholders, pero también plantearnos algunas preguntas clave que pueden guiar estas conversaciones. ¿Qué esperan de mí en este rol? ¿Qué te preocupa de esta transición? ¿Qué significaría para ti que esto funcione bien en 6 meses? Y por supuesto también, además de escuchar, es importante empezar a establecer acuerdos de trabajo. ¿Cuál será el ritmo de nuestra comunicación? ¿Qué nivel de autonomía esperas que yo tenga? ¿Qué temas deben escalarse y cuáles no? Esto no solo nos va a evitar malos entendidos, sino que además construye confianza desde el inicio, porque liderar bien no es solo hacer, es alinearse primero para que lo que se haga definitivamente tenga un sentido compartido. El siguiente punto tiene que ver con la creación de alianzas y redes de confianza. Yo creo que ustedes nos han oído mencionar anteriormente que todo este tema de la confianza constituye probablemente uno de los principales aceleradores en cualquier contexto personal o de negocio. Porque liderar bien no es solo tener claridad sobre qué hacer, también es tener claridad sobre con quién hacerlo. Y esto no significa caer en la política superficial ni ganarse a todo el mundo, significa básicamente entender quiénes son los actores clave, tanto dentro del equipo como en otras áreas, y dedicar tiempo intencionalmente a crear vínculos genuinos y no transaccionales. Esos vínculos genuinos son los que surgen principalmente de la emoción, de esa conexión que no va atada solamente a los resultados y que tiene que ver con ese sentido de propósito. Si logramos crearlo desde ahí, van a ver que el éxito al final va a tener resultados totalmente diferentes. Pero ¿qué implica esto en la práctica? Implica básicamente observar e identificar quiénes son esos referentes informales, los conectores, los aliados estratégicos. Por otro lado, tener conversaciones uno a uno que no sean solo operativas, sino relacionales, hablando de crear esos vínculos que mencionábamos arriba. Pedir retroalimentación desde el inicio, mostrar apertura y estar dispuesto a construir credibilidad desde el humano y no solo desde el rol. El darle valor a esa experiencia que tiene un equipo que ya lleva un tiempo en esa organización, en donde tú como líder realmente muestras que para poder ejecutar bien tienes en cuenta esas variables, va a lograr generar esos vínculos. En los primeros días la autoridad formal puede abrirte la puerta y eso es algo a tener en cuenta, pero es la confianza la que te va a permitir definitivamente liderar de verdad. Hablemos entonces de esas primeras ganancias, de lograr con uno de los puntos probablemente más visibles y estratégicos de esos primeros 90 días, y es generar pequeñas victorias tempranas o como algunos lo llaman los quick wins. Pero no se plantea como un gesto simbólico simplemente como para impresionar, sino realmente como una herramienta real para generar lo que podríamos denominar como tracción, energía y confianza en ese nuevo liderazgo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando un líder recién llega, muchas personas están observando con reservas y sobre todo tengamos en cuenta lo que mencionábamos al comienzo, que existe ese ambiente, ese clima organizacional que puede estar afectado por la salida de la persona anterior. Entonces, esas reservas se nos pueden convertir en barreras. Así que observación y mucha conexión para empezar a generar esos resultados. El equipo, los pares, los líderes superiores, todos están leyendo las señales y una primera victoria concreta, aunque sea pequeña, puede cambiar la narrativa rápidamente. Esto no se trata de pretender lograr algo espectacular, se trata de identificar oportunidades realistas en el contexto actual donde se pueda lograr una mejora visible, rápida, pero muy significativa. Lo importante es que esos logros se compartan con el equipo, esto es muy importante, y no se apropien individualmente, que se reconozcan como avances colectivos y que se usen además como base para generar impulso hacia cambios más profundos. Como decimos en esta parte del modelo, las primeras victorias definitivamente abren puertas, pero sobre todo despejan dudas. Construcción de equipo. El sexto elemento clave definitivamente en un proceso, una transición exitosa, es algo que puede parecer obvio muchas veces, pero en otras se posterga y es la construcción del equipo. Porque cuando un líder llega a una nueva posición, lo primero que recibe
no es una oficina, no es un presupuesto, no son los indicadores. Recibe un equipo de trabajo. Y ese equipo puede estar motivado, puede estar confundido, puede estar desalineado, sobrecargado, fragmentado o todas las anteriores. Y lo importante es entender que liderar un equipo no es lo mismo que mantenerlo funcionando. Requiere evaluar desde el principio cómo están esas capacidades, cuáles son esas dinámicas internas, los niveles de confianza y de pronto posibles bloqueos. Esto no significa actuar con dureza innecesaria. A veces el querer mostrar ese poder, ese conocimiento nos lleva incluso a mostrar reacciones que lo que nos van a generar es nuevamente esas barreras. Pero sí hay que actuar con claridad y con coherencia, porque el equipo es el canal de ejecución de toda la estrategia. Y si ese canal está bloqueado, ningún plan, por brillante que sea, va a despegar. Además, digamos que parte fundamental de construir equipo es comunicar desde el inicio tu visión y tu estilo de liderazgo. Eso definitivamente va a ser importante dejarlo claro, pero no olviden también uno de los pasos anteriores, que es construir acuerdos. Tú dejas claro cuál es tu estilo, pero también vas a entender cómo venía trabajando. Que la gente entienda cómo trabajas, qué valoras, cómo tomas decisiones y qué tipo de cultura estás buscando generar. Porque los equipos definitivamente no solo siguen tareas, siguen líderes que transmiten sentido y definitivamente el equipo no es un recurso que se gestiona, sino básicamente un vínculo que se construye. Y nuestro último punto tiene que ver con la gestión del equilibrio personal. A veces dejamos de lado este punto y es supremamente importante. No cuidarnos, no tener muy presente el dónde estamos, qué nos puede afectar, qué no, qué puede funcionar bien y qué no, pero más desde incluso una perspectiva emocional. Este es sin duda uno de los aspectos más invisibles, menos notorios y al mismo tiempo uno de los más determinantes para el éxito en una transición. Pero insisto, puede ser uno de los más descuidados en este tipo de ejercicios. Porque sí, los primeros 90 días exigen foco, energía, exposición, toma de decisiones y eso obviamente requiere de un esfuerzo que acompañe un autocuidado porque el desgaste es inevitable. Desde el punto de vista como personas, como seres humanos, esos primeros 90 días realmente nos van a exigir muchísimo emocional y físicamente. Así que un líder desgastado puede sostener la agenda por un tiempo, pero no va a liderar ni con claridad ni con visión. Y en esto, básicamente, la metodología que hemos venido compartiendo es absolutamente claro. El éxito no depende solo de lo que haces hacia afuera, sino también cómo te sostienes por dentro. Por eso es que aquí hemos propuesto básicamente una ruta concreta de 5 acciones para lograr de alguna manera proteger ese equilibrio personal durante una transición. Lo primero es que creemos esos espacios de pausas intencionales. ¿Cómo vamos a lograr eso? Básicamente, sí, dentro de esos acuerdos de trabajo, bloqueamos aunque sea 15 o 30 minutos a la semana para salir de ese hacer constante y entrar en modo reflexión. Eso no es perder el tiempo, es de alguna manera ganar perspectiva, ponerse como mirar un poquito desde afuera qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo y eso seguramente nos va a abrir una visión completamente distinta. Segundo punto de la ruta, definamos los límites desde el día 1. Es más fácil establecer esos límites cuando recién llegas que tener que corregir después. Y estamos hablando de límites no solo en el trabajo, sino desde tu aspecto personal. Tus límites como persona, hasta dónde estás dispuesto a ceder para lograr esos resultados que está esperando la organización y hasta dónde definitivamente resulta más importante que te dediques ese tiempo, que protejas ese espacio personal para que esos resultados, por el contrario, se aceleren. El tercer punto sería crear una red de apoyo. Nunca hay que liderar desde la soledad, hay que buscar 2 o 3 personas de confianza dentro o fuera de la organización con quienes se pueda hablar
sin filtro, con quienes puedas compartir de pronto incluso cosas más personales, tus mismas preocupaciones frente al proceso que estás viviendo. Observa esas señales de desgaste temprano. Ustedes saben que hoy todos los días hablamos de burnout, todos los días hablamos de salud mental. Entonces, cuando uno empieza a identificar que estoy más irritable, que estoy más hiperactivo, que de pronto siento cierto nivel de apatía, que estoy distraído, todos tenemos señales absolutamente distintas. Ahí es que aprenderlas, entenderlas y actuar antes de que se vuelvan una rutina. Y finalmente, haz del cuidado parte de tu narrativa de liderazgo. Cuando un líder habla de autocuidado sin miedo, normaliza que otros también lo practiquen. Y eso definitivamente no solo cuida a personas, sino que fortalece la cultura. Con estas acciones y habiendo entendido además ya también los elementos o los escenarios de transición, quisimos compartir con ustedes básicamente la combinación de esos dos elementos para que justamente sea mucho más claro para ustedes el cómo combinar esos elementos. Y por supuesto, esto lo vamos a abordar muy rápidamente para ajustarnos al tiempo, pero el modelo STAR se puede, digamos, cruzar con las transiciones ejecutivas. Y cuando cruzamos esas transiciones con los contextos, se puede visualizar la complejidad real de cada proceso de transición. Al considerar no solamente, obviamente, el tipo de cambio profesional que enfrenta el líder, sino también ese entorno organizacional, perdón, en el que debe aterrizar. ¿Qué revela este cruce? El tipo de transición define el cambio interno que debe tener el líder, que debe vivir el líder. Cambiar de mentalidad, reconstruir relaciones, adaptarse culturalmente, etc. Y el contexto STARS define el cambio externo, es decir, el entorno que lo rodea, si va a ir a construir algo nuevo, si debe hacer ajustes sutiles o si debe ya realmente, digamos, preservar lo que ya está funcionando. A manera de ejemplo, traemos esta matriz con las transiciones, las 8 transiciones. Solamente nos vamos a centrar en la 1, en donde están las estrellitas, en la 1, en la 4 y obviamente en la 5. Digamos que empecemos por estos ejemplos. Cuando nosotros tenemos básicamente el cruce de estos dos elementos, vamos a tener que también hacer una calificación. Entonces, en primer lugar, se establece una calificación en donde obviamente representa el nivel de dificultad o el nivel de complejidad que puede enfrentar un líder, que son todos esos punticos de colores, que puede enfrentar un líder al combinar un tipo de transición con un tipo de contexto organizacional. En una escala, digamos, representada en esta semaforización que pusimos en la diapositiva, vamos a tener muy alto, que se refiere básicamente a múltiples desafíos simultáneos, donde existe alta incertidumbre, presión, riesgo de fracaso, etcétera. Un alto, que lo hemos puesto dentro, perdón, ajustes importantes, los que se tienen que hacer, que requiere cambio de mentalidad, un liderazgo diferente de adaptación, un liderazgo político, algo que realmente genere un impacto fuerte en la cultura. El medio es una transición retadora, pero es manejable con una preparación, con apoyo, con foco estratégico. El bajo es que realmente implica que las condiciones son favorables, es un entorno conocido, hay apoyo disponible, tengo las expectativas súper claras dentro de mi transición. Y el no habitual, pues realmente es una combinación poco común que no se contempla con frecuencia, pero que pues obviamente va a requerir el análisis caso a caso dependiendo de los temas, digamos, de la cultura. Entonces, en el ejemplo 1 vamos a tomar en esta parte la promoción interna y el aterrizaje en la nueva organización, que son las con las que estamos más familiarizados. Y fíjense ustedes en esta primera fila donde dice promoción interna, entonces el más desafiante, que es donde está el punto alto, que es el que tiene que ver con esa fila donde se ubica ese primer contexto de inicio. Es como cuando alguien es promovido para liderar una unidad completamente nueva, o sea, al inicio, no hay una estructura, no hay un equipo, entonces es supremamente retante, ¿no? Hay que construir desde cero y además ganarse la autoridad en un rol que antes no tenía. Y el más favorable, que es al final, dentro de este contexto STARS, que es el éxito sostenible, es cuando es promovida a una unidad que ya es exitosa. Yo tengo mis procesos estables, un equipo que ya conoce y me respeta, solo necesito mantener lo que funciona y aportar obviamente esas mejoras graduales.
Pero ya cuando entramos a la siguiente transición, que es el ejemplo 2, para mirar, porque no podríamos hacer toda la matriz, es simplemente para ver ustedes, para que ustedes puedan ver de qué manera podemos correlacionar estos dos sistemas, es el aterrizaje en la nueva organización. Entonces, fíjense que el más desafiante dentro del tema que supone el contexto de recuperación es cuando entramos por primera vez a una empresa que está en crisis. Es súper retante, súper desafiante, sin conocer la cultura ni las personas. Estoy llegando nuevo a esta organización, entonces tengo que empezar a tomar decisiones duras, difíciles, y además de eso, ganar la confianza rápidamente. Y el más favorable en este orden de ideas está hacia la parte del contexto de éxito, es cuando ya entro a una empresa donde está todo funcionando muy bien, con un muy buen ambiente, perdón, con un buen ambiente, donde tengo obviamente el liderazgo claro y la disposición para recibir nuevas ideas. Y ya finalizando y ajustándonos a los últimos 2 minuticos que tenemos, tendríamos el ejemplo que aparece en esta fila del traslado internacional, que también nos impacta y es muy común, sobre todo en las compañías que tienen este tipo de representatividad internacional, y es básicamente el escenario más desafiante está desde la categoría, por decirlo así, del modelo STARS de inicio, ¿no? Es cuando uno es trasladado a otro país para liderar un proyecto que apenas está comenzando. No hay una estructura, no hay una red local, a veces, ¿cómo voy a hacer las cosas? Y hay unas diferencias culturales supremamente marcadas. Entonces, es realmente ese contexto muy desafiante frente a uno que es súper favorable, que tiene un impacto bajo, y es cuando yo soy trasladada a un país muy similar al mío para liderar una unidad de crecimiento, ¿no? Tengo equipos, tengo procesos, todo está funcionando súper bien, en donde solamente necesito, digamos, adaptar algunas cosas. Entonces, esto sería básicamente lo que queríamos compartirles, que ustedes se lleven ese mensaje de que no todas las transiciones son iguales y no todos los terrenos se pisan de manera igual. Entonces, pues la recomendación será anticipar, comprender, adaptar en lo que convierte un cambio de rol en una verdadera oportunidad de liderazgo. Entonces, muchísimas gracias. Qué pena se me fue la voz a último momento. María, te doy la palabra. Vale, Marta Lucía, pues bueno, simplemente tomarnos este último minuto para responder un par de temas que aparecen acá. Paula Andrea Quiroz, qué tan bueno es crear este tipo de relaciones tan personales en el ámbito laboral, cuando en ocasiones se refleja que mucha de la información personal de colaboradores no es muy bien manejada por los mismos líderes y se utiliza en su contra, aun cuando nada tiene que ver con su desempeño. Ahí, Paula Andrea, te diríamos que básicamente cuando uno maneja relaciones laborales, tienes riesgos en cualquier ámbito, desde el punto de vista, si lo mantienes en el ámbito puramente laboral o si lo mantienes en el ámbito puramente personal, vamos a tener riesgos. Pero lo que sí te podemos decir es que los estudios y la experiencia nos ha demostrado que básicamente los riesgos pueden ser mayores si tú te quedas puramente en ese ámbito transaccional, en ese ámbito en donde solo exiges resultados, porque el compromiso y la lealtad se pueden ver significativamente afectados. Entonces, aquí ustedes tienen que saber graduar la justa medida en donde hasta dónde llego, hasta dónde establezco esos vínculos de confianza. Más de hablar de un ámbito personal, hablemos de crear relaciones de confianza, porque esas son las que van a acelerar cualquier tipo de proceso en la organización. Tenemos varias preguntas, lastimosamente hoy se nos quedó corto el tiempo para responderlas todas, pero decirles que por supuesto estamos a disposición, tienen nuestro contacto, estamos trabajando esto todos los días porque definitivamente constituye hoy un enorme reto para las organizaciones. Como ya lo compartíamos anteriormente, si se perdieron parte de este webinar o de otros espacios que hemos tenido la posibilidad de compartir con ustedes a partir de ahora, los pueden encontrar en nuestros canales de YouTube. Ahí están los links para que puedan suscribirse y no solo verlos ustedes, sino compartirlo con personas que consideren puede ser de interés en sus equipos y organizaciones.
Entonces, pues por ahora no nos resta más que agradecerles nuevamente su compañía el día de hoy. Esperamos haberles aportado herramientas interesantes para acompañar estas transiciones ejecutivas que sabemos son absolutamente determinantes para el éxito organizacional. Nuevamente, gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en nuestros próximos espacios.